del 12 de octubre, que para nosotros es el Día de Resistencia Indígena y Popular. En el marco de las diferentes actividades que estamos realizando, el día de hoy tendremos la presentación del libro Los saldos del sexenio de Enrique Peña Nieto. Esta es tercera llamada. Tercera llamada. Comenzamos. Hoy, 5 de octubre de 2022, tenemos la presencia de la doctora Tania Madeleine Álvarez Guzmán, doctora en Educación por la Universidad de las Américas, historiadora por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, con maestría en historiografía por la propia Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. También la doctora Tania Madeleine es familiar de detenidos desaparecidos durante el periodo de la Guerra Sucia en México. Actualmente es profesora en la Universidad Michoacana con 30 años de servicio en la docencia. Les pedimos un fuerte, fraterno y caloroso aplauso de bienvenida para la compañera. Daremos inicio con su participación en la presentación del libro Los saldos del gobierno de Enrique Peña Nieto. Les pedimos nuevamente una calurosa bienvenida a la doctora Tania Madeleine Álvarez Guzmán. Bueno, esperando se vayan anexando más personas sobre esta presentación que me hacen el favor, o sea, que me hacen el favor de que yo pueda presentarlo, porque es un libro muy, aunque no vengan autores, tienen muchas referencias interesantes, datos, números, testimonios, que son para una persona que se dedica a la investigación histórica, tiene mucho de contexto para poder hacer una investigación real. Ahora, que este libro que nos presenta, estamos hablando de un libro de un colectivo, donde no se ve realmente los autores como tal, pero se perciben que al menos esos autores en este colectivo tienen una especie de círculo de estudios porque manejan casi las mismas palabras, los mismos conceptos, las mismas categorías. Entonces, desde diferentes perspectivas, observan su realidad actual, toman la cuestión económica, la cuestión política, y tienen ejes vertebradores durante este mismo. Algo que también se observa es un ensayo que remueve la conciencia. Cualquiera que lee sus documentos en los diferentes capítulos y en lo que tiene que ver con ensayos, nos damos cuenta de que hay mucha injusticia, no palpable ante la mayoría de la gente, pero sí ante algunas personas que tienen ese grado de conciencia que se desarrolla precisamente por el contexto de una injusta vigencia. Bueno, esta obra que se me hace el favor de presentar tiene 7 capítulos, una presentación y un epílogo. La perspectiva de la metodología que se trabaja es la perspectiva en que los historiadores llamamos historia metodológica desde abajo, que es la historia del pueblo, la historia que no es la oficial, que nos mandan los gobiernos, como los libros de texto. Es la historia que no se cuenta en las escuelas de manera abierta porque nos mandan textos especificados. Por tanto, esa historia desde abajo tiene que reconocerse. Y en algún momento esto puede ser un testimonio para que algunos historiadores retomen los datos y vean la contraposición de lo que se escribe de manera oficial. Bueno, la historia no oficial, la que parte de la perspectiva de las masas sociales autodenominadas, como lo señala el libro, hay una frase que dice: vivimos explotados y oprimidos. La presentación en la página 15, donde me señala claramente quiénes están redactando este libro, que es precisamente la cuestión de la historia desde abajo, los que han vivido estas experiencias, llamémosle explosivas, llamémosle que no quieren, pero que tienen que vivirlas porque es una parte que les tocó vivir. Además, es patente el objetivo global de la edición del libro, que es romper con la lógica del silencio. Eso lo van señalando en cada parte, en cada capítulo. Los diferentes autores mencionan esa frase: romper con la lógica del silencio, de la censura, y no condenar al olvido la historia de miles de víctimas.
De hecho, leer el libro es muy agradable. Eh, Hay un detalle que yo observé que son como... La metodología es marxista y el marxismo acostumbra a decir la idea, la causa y el resultado. Son muy concretos. Faltaría más explicación de cada una, puede haber muchísimas explicaciones para poderlo retomar. Sin embargo, es muy ameno el libro, ¿eh? Yo lo recogí antier, empecé a leerlo ayer en la mañana y me lo chuté porque está muy interesante. Tienen ideas, tienen propuestas, datos, documentación muy fácil de digerir y muy vigente. Ahora, combinación de conceptos marxistas con vocablos actuales. Ahí me doy cuenta de las generaciones participantes en este libro. Encontramos a generaciones de los 70s y generaciones nuevas, los 2000 están ahí presentes. Los vocablos que utilizan, por ejemplo, una de ellas es la palabra terrorismo de Estado, que surgió en los 2000, y con otras palabras que ya vienen de los 70s, como derecho burgués, pueblo imperialista, etcétera. Lo cual nos indica que estamos hablando de una camada de generaciones que saben lo que están explicando y que y sí, no sé, porque no pregunté, pero sí que trabajaron en un círculo de estudio y estuvieron pasándose las notas porque hubo como corrección de mismos datos, ideológicamente hablando, en los cuales se fueron homologando o confortando los diferentes conceptos y categorías. Bueno, y en especial hay un concepto clave que ellos manejan y que está también en todos los capítulos y que se puede girar sobre él todo el texto. El, el, el nombre del libro, Los saldos del gobierno de Enrique Peña Nieto, lo comparan con una palabra, con un concepto que llaman terrorismo de Estado. Y su réplica consecuentemente en estados y municipios nacionales. El marxismo como base metodológica obliga a los diversos autores a observar el aspecto económico por lo sobreestructural y lo retomen desde la perspectiva mundial. El capítulo denominado La cuestión económica está muy interesante. Hacen un análisis muy concienzudo económicamente hablando y retoman muchas de las tesis marxistas. De hecho, una que no es fácil de retomar, por eso sé que es un trabajo muy serio, es el hecho de analizar que la base económica determina la superestructura. Es uno de los textos más complejos de analizar y sin embargo está en el texto. Someramente lo van marcando y ponen todo lo contextual ahí en esas ideas centrales. Se observa la intención de adentrarse a las causales científicas sociales del periodo peñista, usando indicadores para explicar las circunstancias de pobreza en el país. No solamente explican con datos, con números, con estadísticas, también dan ejemplos que son muy crudos y que cualquier persona que sea consciente se da cuenta de que es una realidad que no queremos ver muchas veces. Somos como las Susanitas de Mafalda. Vemos la pobreza y nos volteamos o no tapamos los ojos. Aquí en el texto son muy claros en definir todo lo que está pasando y aconteciendo, que no queremos ver o que no conocemos, porque también están en los medios de comunicación y también se trabaja un aspecto de los medios de comunicación en su versión de ocultar la verdad o pasar las notas de una manera muy rápida. Ahora, en el capítulo 1, que fue el que a mí me llamó la atención por el análisis que se hace sobre la estructura y la superestructura y la infraestructura, el autor trabajó con un método muy deductivo, que va de lo general a lo particular. Hay un manejo real, incluso hasta doloroso, del manejo de varias actividades nacionales, donde se observa la dependencia del capital transnacional en varios sectores como la agrícola, la agroindustria, la industria como tal. De ahí algo que a mí me movió bastante, que era la industria del turismo, hablando de lo que pasa aquí en Morelia, y la subsecuente mercantilización de la cultura. Hay una página que habla sobre esto y a mí me mueve porque yo trabajo también en cuestiones de patrimonio cultural. Ayer tuve mi diplomado con el INA y justamente se estaba hablando de proteger al campesino, a las culturas, de todo lo que tiene que ver con su patrimonio, porque indican que creen que el patrimonio es el edificio, la estructura o la cuestión cultural, pero sí hay una exposición tajante a hacer una explotación de lo que llaman aquí mercantilización de la cultura, que a mí me brincó mucho y me hace pensar que realmente qué estamos haciendo o qué hacen los gobiernos para poder políticas culturales en referencia a exhibir y exponer muchas de las culturas en sus comunidades. Ahora, también algo que es interesante es cómo manejan
el tema de la industria energética en lo que viene siendo con algo que tampoco que se había visto, pero que no se había dicho de una manera tan directa como en el libro, con el saqueo de los recursos naturales energéticos. Me sorprende la habilidad que han tenido de investigación de dar una secuencia de mapas desde Veracruz, Michoacán, Guerrero, y cómo fueron dando muchas de ellas que tienen que ver con recursos estratégicos que tienen que ver con la minería particularmente. Y que en Michoacán se sonó mucho ya en el 2016, en Coahuayana, con descubrimiento de unos tipos de minerales que todavía no sabemos quién los está explotando, pero de que están y de que hay problemas ahí paramilitares también los hay. Ahora, también destaco la velocidad de ideas, va muy rápido, una idea sobre la otra, aunque muchos párrafos ameritan sin mayor seguimiento y continuación. De hecho, si se da más tiempo para trabajarlo, cada párrafo da más explicación para que quede más claro, pero me queda también muy específico, que son tantas las ideas y las cosas que quieren decir que trataron de concretarlo. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? El concepto que más usan y que también gira su tema, y te voy a explicar cómo quedó estructurado su contexto, es el de capital monopolista transnacional. Tampoco es fácil. El usarlo me indica a mí un gran trabajo ideológico también de Lenin. Ese es un concepto leninista que viene en uno de sus libros clave, que es El imperialismo, fuerza superior del imperialismo. Entonces, del capitalismo. Entonces, en ese contexto, hablamos de un gran bagaje cultural de los autores que uno con otro tema van marcando los conceptos como tal. De hecho, no me sorprendió que manejaran muchos conceptos marxistas. Y es raro que en esta época alguien maneje el concepto marxista. Realmente eso lo dejamos para grupos muy específicos, y de eso es una cuestión que tenemos que trabajar con el libro en su momento, los autores, que lo hagan más accesible a la masa general, a la más popular, porque si no están identificados con el contexto del marxismo, se pueden llegar a perder. Los datos son muy puntuales y precisos. Si te cita la fuente, pero solamente la menciona dentro del texto, no, solamente hay un capítulo que pone las citaciones a pie de página, todos los demás van poniendo de dónde sacan la información. Y la información la sacan la mayoría de los datos del mismo gobierno estatal y federal. Ahora, son ensayos. Eso sí, también el trabajo metodológico es en forma de ensayo, en donde los diferentes autores muestran una metodología muy estricta que gira en la teoría marxista, donde se usan algunas de sus tesis enmarcadas en los libros de la crítica y la economía política, en el Capital, e incluso llegué a observar algunas como las tesis sobre Feuerbach, que manejan los conceptos sociales. Hay conceptos nuevos muy específicos que hay que analizarlos más, pero que yo hasta aquí los encontré y que al parecer aparecen en el gobierno de Peña Nieto, que es el concepto de desempleo y subempleo, hablando del outsourcing. Bueno, es notorio el análisis sobre las reformas estructurales realizadas en el gobierno peñista. Son muy precisos en demostrar los contras que la mayoría de los mexicanos vislumbramos, pero no tan objetiva ni crudamente posible. De hecho, es una lectura entretenida porque hay una identificación a señalar, cierto, eso nos prometieron. Mueve la conciencia cuando dicen, sí, es que sí nos prometieron que iba a pasar esto, y pasó lo que los autores están señalando a la larga. Y al ver las consecuencias, vemos la cruda realidad de nuestro presente. O sea, quien lee este libro se genera la conciencia de que bien no estamos, de que hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, de que hay que abrir los ojos, hay que abrirlos, de que hay que ser partícipes, hay que ser partícipes. El eje vertebrador del libro donde convergen la mayoría de los autores es en la desaparición forzada, como resultado de la violencia, y esta como producto de la pobreza aumentada por la implementación de las reformas neoliberales o las reformas estructurales de Peña Nieto. Y aquí la desaparición forzada gira en torno a un contexto que ya denominamos terrorismo de Estado, que es la palabra o el concepto sobre el que se mueven la mayoría de los autores, y que en todos los capítulos se observa este concepto. Y de hecho hay un capítulo dedicado a este tema, a lo que es el terrorismo de Estado. Lo se denomina y las luchas del pueblo, terrorismo enfocado en provocar la parálisis social mediante la represión en todas sus expresiones. En concreto, creando delitos de lesa humanidad, que uno de los objetivos por los que lucha este movimiento
entendiendo el porqué de su lucha consciente por ellos y para ellos. Además, desenmascarando los motivos del Estado relacionados al narcotráfico, pero que en la realidad fue una persecución de luchadores sociales, periodistas o defensores de derechos humanos. El día de ayer salió la noticia de la muerte de una buscadora más. También tengo vínculos con buscadoras porque trabajo el problema de género en los feminicidios a nivel ANUYES. Estamos trabajando ahí en un diplomado. Y las mismas buscadoras, cuando hablan sobre su experiencia en buscando a sus hijos o a sus familiares o a su esposo, siempre dicen que son no tomadas en cuenta, son maltratadas desde los grupos de poder, y ahí ellas exigían que se dieran protocolos de manera directa. De hecho, yo estuve aquí antier y me llevé un libro que hablaba sobre como el protocolo para seguir sobre una desaparición forzada, y pues no, están escritos, están en la ley, pero no se aplican en la realidad. Y eso lo comprueban las buscadoras. Y el día de ayer se amaneció con la noticia del asesinato de la tercera mujer buscadora, de la tercera madre que busca a sus hijos, y la mataron ayer, la mataron con una ráfaga de balazos. Entonces uno se queda con si no las ayudan, pues dejen de hacer su trabajo, pero no, también son un estorbo para lo que está generando. Ahora, además, desenmascaran esos motivos de Estado, pero concluyen que las desapariciones forzadas, los desplazamientos, las extorsiones, las torturas o toques de queda son resultado de factores económicos, bien documentados, como en el caso de Michoacán y Guerrero, que acabamos de decirle, que dan un seguimiento, también en Veracruz. El libro da un seguimiento muy particular sobre las rutas comerciales, rutas mineras, rutas agroindustriales, y casualmente ahí donde se encuentran las fosas clandestinas también. Entonces habrá que ver qué pasa con esos líderes que están defendiendo la tierra, los que están defendiendo sus recursos naturales, y por qué de pronto nada más desaparecieron, y que sus familiares en esa segunda instancia de volver a buscarlos, vuelven a sufrir otro ataque del mismo Estado, que es una segunda muerte, como mencionan en el texto. Ahora, hacen recorridos bien fundados de donde hay fosas clandestinas y las rutas económicas y turísticas, y la comparación con el desarrollo de grupos políticos en zonas de altos recursos minerales. Muy a detalle, desde el 2007 al 2008, muy a detalle. Por eso la importancia de que revisen el libro, porque está muy marcado qué zonas son y en dónde están. El ejemplo nos dan lo que es las zonas de Colina de Santa Fe en Veracruz o el Arbolillo de Alvarado, Veracruz. También señalan la revictimización por partida doble a los individuos y a sus familiares. Y también se meten en la cuestión que ellos llaman psíquico, que también me sorprendió la palabra psíquico. ¿Por qué? Porque no es usual en los términos científicos. En los términos científicos hablan de psicología, pero lo real es psíquico, aunque lo relacionen con lo que viene siendo algo esotérico, ¿no? Lo psíquico lo señala Vygotsky, uno de los más importantes psicólogos rusos, que se está descubriendo que lo psíquico tiene que ver con la mente. Y eso se maneja en las neurociencias en estos momentos, así que el concepto es el adecuado. Y me sorprendió que dejaran de lado el término de psicológico para enfocarse a lo psíquico. Ahora, cuando marcamos la violencia de Estado, mencionamos que tiene un carácter, y que también lo van mencionando constantemente en los capítulos, transeccional. Por eso hacen un recorrido del 2007 para la actualidad, señalando que pasan gobiernos tanto panistas como priistas y ahora morenistas, en donde lo que ocurre con esta violencia es que va pasando de sexenio a sexenio, porque ya son movimientos del capital ahora, y continúa desde muchos espacios donde la impunidad es la fuerza que mueve el papel decisivo. Esto es algo que nadie lo puede negar, e incluso los que están fuera de lo que viene siendo desapariciones forzadas, cualquier cosa, un robo, un asalto, no pasa nada. Que te metieron a tu casa y te robaron, y que tienes que comprobar que lo que te robaron es tuyo, pues ¿quién va a comprobar eso? Ni modo que te compruebes que se robaron, te llevaron una tele, ¿quién guarda la factura? Bueno, yo no guardo facturas de nada, entonces a mí si me roban mi casa, pues ya perderé todo, porque no hay forma de comprobarlo. Ahora, tienen una máxima, es donde encontré la tesis principal del texto, en la página 125.
La máxima del libro, que es como la hipótesis donde gira todo lo que se ha marcado, es: frente al terrorismo de Estado y en la lucha por la presentación con vida de los detenidos, desaparecidos, el principio político organizativo indica que ante el hostigamiento por parte del Estado, la mejor respuesta siempre será la organización y la acción política de denuncia. El quedarse callados y en la pasividad conduce al aislamiento y la indefensión, punto de partida para el cometido de nuevos crímenes de Estado, que indican que hay que actuar, que no se pueden quedar callados. Y de hecho, por eso el libro es un testimonio que muestra todo esto. Por eso es entretenido también leerlo, porque nos abre la conciencia y estamos viendo caso por caso de lo que va aconteciendo. Yo no recuerdo el nombre del autor, no del personaje, que señalaron que en la Ciudad de México los valieron a uno y que quedó incapacitado, y que el amigo que fue el testigo cuando fue a declarar a favor de él, luego lo mataron, lo cual indica que pues eso no se da cuenta de esto cuando está, hasta que lo vemos aquí en el libro. De hecho, estoy pensando seriamente sacarle copias para ver qué hacemos, para pasarlo a mis alumnos, para que de una manera, cuando veamos precisamente el caso de los feminicidios, aquí está muy claro ese tipo de cuestiones. Ahora, hablando de lo psíquico, hablan de los daños que llamaríamos daños colaterales, lo que le pasa a la familia de los que son las víctimas de este tipo de terrorismo de Estado, que viene siendo precisamente el miedo, lo que algunas personas tienen una sensación de persecución que dura años y que no es fácil de quitarse. ¿De a cuántos de aquí les ha pasado esto? Que el seguimiento telefónico, la persecución en las calles, y que cuando la persona de pronto lo hablan por teléfono con voces fuertes, entra en recuerdos de lo que les pasó. Eso es mucho que viene desde la guerra sucia y que se viene marcando ahora nuevas etapas. Yo soy profesora de bachillerato y tengo muchos alumnos, y los alumnos han vivido procesos de ese tipo de violencia, y a veces les menciona alguien algo, o les habla fuerte y entran en crisis. Si eso ocurre estando nada más a un lado, presente o viendo algo, ¿qué será para la familia que vive estos casos de hostigamiento durante años? Y qué es la revictimización que ocurre cuando no encuentra el cuerpo de su pariente y que tiene que buscarlo, y que finalmente uno dice, bueno, yo tengo el cuerpo de mi pariente, lo tengo enterrado en cenizas, sé dónde ir a llorar, pero cuando no se tiene, es un dolor enorme por las personas que, sobre todo los padres y los hijos de estas personas que han tenido el terrorismo de Estado. Ahora, hay un capítulo dedicado también a lo psíquico, donde señalan que la transformación, y se meten con la cuestión de la creatividad. Dice: el ser social condiciona la conciencia social. Hablan mucho de la conciencia social, pero ellos lo llaman, de otra manera, lo llaman adaptación activa y creativa. Y a lo mejor es lo más actual, porque también lo más actual tiene que ver con la cuestión de la creatividad. Y en concreto hay una conciencia de clase, una conciencia social, diría Althusser, una conciencia de sí y una conciencia para sí. Y finalmente enfatizan que para poder transformar todo esto tienen que trabajar en comunidad, y porque el mismo ser puede llegar a transformar esto con esa creatividad. Los últimos capítulos giran en cuanto a las reformas estructurales que se dan durante el sexenio del presidente Peña Nieto, y aquí a mí me tocó mucho entender lo de la privatización de la educación. De hecho, por aquí yo leí algo que entiendo ahora por qué en nuestras escuelas se está viendo esto. Déjenme comentarles por ahí, donde hablaban de la mercantilización de la cultura con los pueblos, pero también hablaban, bueno, no lo encuentro ahorita en la mano, pero hay un contexto. Aquí está. Está claro que la reforma busca privatizar la educación, abrir de par en par las puertas del sistema educativo a los monopolios papeleros. Ahí fue donde me quedé yo, perdón con la expresión, a los accionistas en tecnología informática. La educación se está privatizando
está claro con el texto. Lo que no me quedó, lo que a mí me quedó la intención es porque sí es cierto, no lo vislumbré. Las escuelas públicas ya están comprando libros de inglés. En mi universidad, los niños de prepa tienen que comprar un libro de inglés de 1,200 pesos cada semestre. No, y la mensualidad, perdón, y la inscripción no pasa de 300 pesos. Entonces, ¿cómo es más caro los libros que la inscripción en la Universidad Michoacana? Y eso en base a la nueva reforma que se hizo de la bachillerato Nicolaita. Ahorita hablamos de que llevo inglés al tercer semestre. Vamos a ver qué pasa cuando nos toque herramientas educativas que tienen que ver con computación. A lo mejor les venden otro libro y que son libros que son editados por empresas transnacionales. La Pearson, que es la de los libros de inglés y de otros idiomas, que son libros muy caros y que ya están en las universidades. A menos en preparatoria, que se supone que es una educación pública y laica y gratuita, que de eso no se ve. Y también he visto a niños en primaria que me llevan libros para imprimir de otras editoriales. Aún no han llegado a la venta como tal, pero ya están llegando a las escuelas. Las escuelas privadas, pues obviamente todos son libros de editoriales mexicanas extranjeras, y cuando un padre de familia va a comprar los libros este tipo de librerías, que son transnacionales, lo mínimo por semestre son de 5,000 y 8,000 pesos de gasto de libros. Si así llegamos, vamos a estar en escuelas públicas. No creo que haya un futuro para nuestros jóvenes que vienen de sectores populares, porque no hay, con trabajo llegan con dinero para comer o para su transporte y de pronto tienen que pagar libros. Entonces, ya que están señalando esto, vemos que hay la famosa privatización de la educación genera una competencia en actividades y en carreras. De hecho, duele decirlo que la Facultad de Medicina solamente entran a los chicos que han cursado o tomado cursos en instituciones privadas, como es Somaya o por el estilo, que Somaya presume, y a lo mejor tiene razón, que el 80% de los jóvenes que entran a la Facultad de Medicina entran de su área, de ellos los entrenan un año, pero también no dicen cuánto le están cobrando por tomar ese curso. Es caro, es en promedio entre 30 y 50,000 pesos por año. Y tomar en cuenta también que muchos de los jóvenes que entran en esas facultades acreditadas también son jóvenes que vienen de escuelas privadas. Por eso cuando hablamos de la privatización de la educación en relación a que entren cuestiones internacionales, es muy, muy interesante y loable lo que se da. Y finalmente el libro da homenaje. Como señalan, no quieren dejar pasar ni que se olvide lo de la lucha que han tenido los mismos miembros de este frente. Ellos hacen un homenaje, dan un seguimiento a los casos de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y de Eduardo Reyes Anaya. Dan seguimiento a los casos de sus mismos integrantes, que yo me sorprendí porque conozco a algunos de ellos y no pensé que habían tenido ya atentados a ese grado. Yo en lo particular les comento que fui maestra de Rosa Hernández, una destacada estudiante de bachillerato, y a mí cuando dejé de verla fue porque tuvo el problema aquí en la salida por el Tecnológico de Morelia, cuando se echó un carro para atrás. Y yo, por más que la intenté localizar, no se pudo en aquella época por muchos detalles que como que la protegieron mucho, y tiene razón, pero cuando la volví a ver noté que sí hubo un daño colateral muy fuerte, lo cual nos indicaría pues que sí hay un ataque frontal contra muchos integrantes de este movimiento, de este frente como tal. Y pues también hacen recapitulaciones de lo que le pasa a los maestros normalistas, lo que ha pasado a los mismos estudiantes de la Casa del Estudiante de la Universidad Michoacana desde el 2008, 2012, 2014, 2015, en movimientos a los de Tiripetío, o sea que están en contacto con todos los movimientos sociales, siguiendo su norma, la unión, la difusión y que no se olvide lo que está aconteciendo. Son personas que llevan un testimonio que es valioso, que a lo mejor en esos momentos puede pasar al olvido o lo pueden querer ocultar, pero con tener un libro de ellos al paso del tiempo tenemos la contrahistoria. Es
Los nahuas, los españoles escribieron un libro que llamaron la verdadera historia, la conquista de la Nueva España, de Bernaldez del Castillo, que nos indica lo de la conquista, hablando lo que están conmemorando los 530 años. Pero finalmente hay otro libro que lo escribe, que lo recopila y lo presenta en la UNAM. Se me fue el nombre del autor, pero ahorita lo recuerdo, y se llama La visión de los vencidos. Y nada, completamente lo contrario a lo que dicen los españoles. Esto es más o menos semejante. Y esa visión de los vencidos estuvo escondida durante más de 400 años. Y salió a la luz y dio su visión. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra doctora Tania Madeleine Álvarez Guzmán. Para el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo es un honor contar con su distinguida presencia el día de hoy. Y pues nos agrada y es seleccionadora su participación por todo lo que ha comentado en este libro. Muchas gracias, maestra. Pedimos a la audiencia, le demos un fraterno aplauso a la maestra. Como ya lo mencionó la doctora Tania Madeleine, en efecto, esta obra, El saldo del gobierno de Enrique Peña Nieto, es una obra colectiva en donde cada uno de los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo pues ha participado. Al igual que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, al igual que al pueblo que fue reprimido, también nosotros fuimos reprimidos. También nosotros tenemos estas víctimas, estos saldos de este gobierno represivo y nefasto, que con tal de hacer avanzar el desarrollo del capital en nuestro país, impuso las reformas neoliberales, a las cuales el gobierno de ese entonces llamó como reformas estructurales, pero a través de la represión. De aquí que recordamos el caso de Nochistlán, Tanguato, la represión contra el magisterio democrático en todo el país para imponer la reforma educativa en el 2019, y la represión contra pobladores de Xmiquilpan en el estado de Hidalgo, cuando se impuso lo que fue los gasolinazos. Para nosotros esta obra tiene una gran importancia porque a través de ella realizamos la denuncia ante una política de censura. Como ya lo comentó la doctora Tania, en efecto podremos decir que es una historia desde abajo, pero también este libro es un testimonio directo de las víctimas del terrorismo de Estado, de las víctimas directas de las políticas neoliberales, que también son políticas antipopulares. Como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y parte de estos saldos que hemos tenido como del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue el asesinato de nuestro compañero Humberto Morales Santis en el estado de Chiapas, un menor que ni siquiera todavía no llegaba ni a los 15 años de la edad cuando fue asesinado por el grupo paramilitar Los Petules, durante el gobierno de Velasco Cuello, un priista más. También tenemos el asesinato de nuestro compañero Héctor Santis López, cuando él se dirigía de una actividad para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normelia de Ayotzinapa, también en el estado de Chiapas, y la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Santis en el 2017. También entre los diferentes crímenes cometidos en contra de nuestra organización se encuentra el intento de ejecución extrajudicial de 3 compañeros en la Ciudad de México, y en el 2018 con el gobierno estatal de Silvano Aureoles Conejo, pues la represión contra el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo durante una jornada. Ya van 4 años que sufrimos esta represión, que si bien la represión del 2018 contra el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo aquí en Michoacán fue durante el gobierno de Silvano Aureoles, no se puede aislar del contexto también que fue recientemente terminando el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es decir, que Silvano Aureoles siguió la misma política de este gobierno de Peña Nieto, lo cual demuestra que independientemente de quién está en el poder, PRD o PRI,
pues sigue siendo el Estado burgués quien ejecuta la represión contra el pueblo. Y claro está que la intención de cometer el terrorismo de Estado es para callar toda voz de protesta popular, para anular la voluntad de lucha de un pueblo que hasta la fecha sigue resistiendo en contra de la miseria, en contra de la explotación económica y opresión política. Como parte de los largos crímenes cometidos contra el pueblo, pues tenemos la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Un hecho, un acontecimiento que marcó a este sexenio y que demostró aún con más nitidez lo perverso de la administración en aquel entonces. De esta manera se comprueba que el gobierno de Enrique Peña Nieto pues, fue un gobierno abiertamente represivo. Un gobierno que se distinguió por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y una amplia campaña represiva contra todos los sectores. Como ya lo comentó la doctora, nuestro libro sigue una metodología y es desde el punto de vista del marxismo, y en efecto así es. Nosotros partimos de explicar de lo general a lo particular, asimismo de la concatenación de los fenómenos políticos, sociales y económicos. Es decir, que aplicamos la metodología marxista considerando el marxismo como un ente totalizador que nos ayuda a comprender de manera objetiva y concreta la realidad a la cual nos estamos enfrentando. Cualquiera diría, y nos lo han mencionado en diferentes espacios, ¿por qué siguen denunciando a Enrique Peña Nieto? ¿Por qué siguen denunciando a Silvano Aureoles Conejo? Pues no es por una razón de resentimiento o querer venganza. Lo hacemos porque los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de Estado, no pueden continuar impunes. El pueblo aún sigue demandando justicia. Asimismo, también es por la defensa también de los derechos del pueblo, como es el caso de la educación científica, laica, gratuita, popular, y el derecho a la salud. Dos aspectos que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron privatizados, como es el de educación, y la salud fue desmantelada. Hasta la fecha seguimos viviendo estas consecuencias de este sexenio, que fue un sexenio pues abiertamente represivo y neoliberal. Para finalizar, como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, este es el análisis que damos ante cualquier fenómeno, y pues nuestra intención con este libro es precisamente lo que ya en palabras de la maestra, de la doctora Tania comentó, es despertar el interés sobre estos tipos de temas que actualmente ni siquiera en las universidades públicas ya no se quiere hablar. Mencionando un ejemplo, en el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, se acaba de imponer una reforma al plan de estudios de bachilleratos en donde se excluyen precisamente las ciencias sociales y algunas ciencias ligadas con el marxismo. Es decir, que la reforma educativa trae en sí la idea de formar un trabajador, un profesionista, acorde a las necesidades del régimen, es decir, un ente incapaz de reflexionar, sin conciencia y que sirva fielmente a la dictadura de la burguesía. Nuestro libro tiene como finalidad también denunciar los crímenes de Estado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, los cuales, como ya lo mencionamos, no pueden quedar impunes. El pueblo sigue exigiendo justicia y dentro de esa justicia está el juicio y castigo a los responsables. Repetimos, no en el ánimo de resentimiento o de venganza, sino en el reclamo popular de justicia, porque los familiares de los asesinados de Tanguato, de los familiares de los desaparecidos, siguen reclamando esa justicia, entre ellas los familiares de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, cuyo caso durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues este gobierno, a partir de que se negó también a colaborar para cumplir las resoluciones judiciales que se otorgaron desde el 2014, pues actuó con dilación. Y recordemos la protección de este gobierno hacia el general Cienfuegos y hacia las Fuerzas Armadas, en el caso de las desapariciones forzadas, en el caso de Edmundo y Gabriel, y en el caso de los 43 de Ayotzinapa, en donde
A pesar de que el pueblo desde 2014 denunció que fue el Estado, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se configuró una verdad histórica para limpiar la imagen de los militares y para desligarse del Estado. Hasta la fecha, el pueblo sigue exigiendo que para Enrique Peña Nieto y para el general Cienfuegos se les enjuicie y castigue, es decir, el pueblo demanda justicia. Entonces, para nosotros presentar este libro es de suma importancia para que el pueblo conozca esta parte de la historia, que también debemos mencionar. No se trata solamente de decir que hay saldos negativos, porque también hay saldos positivos. ¿En qué consisten estos saldos positivos? En que a pesar de la represión, a pesar de estar en condiciones adversas, el pueblo resiste, el pueblo lucha, el pueblo no se deja vencer. Este es el objetivo también de este libro, no solamente decir que nos fue mal, sino también decir que seguimos en pie de lucha. Muchas gracias. Pues agradecemos nuevamente a la doctora Tania Madeleine Álvarez Guzmán su participación. Muchas gracias, doctora. Por parte de una compañera de las comunidades indígenas campesinas del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, pasará a darle unos obsequios en reconocimiento a su importante labor. Adelante, compañeros. A nombre de todos los compañeros que están en este plantón, le entregamos a la doctora Tania este presente. Finalizamos esta presentación del libro reafirmando la solidaridad a todas las víctimas del terrorismo de Estado, a todos aquellos que continúan en calidad de detenidos desaparecidos. De esta manera que seguimos levantando para todos los desaparecidos, incluyendo a los de la familia Guzmán Cruz, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Muchas gracias.